Porque la vida en rosa no es real. Bienvenidas a La Vida en Violeta, una propuesta de cambio. La Vida en Violeta, para construir empoderamiento de mujeres y niñas. Una sociedad más justa y segura para todas y todos. Hola, bienvenidas, como digo siempre, y por qué no, bienvenidos a una nueva emisión de La Vida en Violeta. Soy Verónica Pereira Carrillo, voy a presentar muy someramente esta emisión. Muchas gracias por acompañarnos, a las personas que están en Zoom, a las que están siguiendo esta emisión por Facebook Live de La Vida en Violeta y también mi perfil Vero PCA. Hoy tenemos realmente una emisión hermosa, ya van a ver. En primer lugar tenemos una entrevista a una joven que está haciendo historia, a Agustina Matío, quien es integrante del primer equipo 100% conformado por mujeres en el automovilismo de Argentina. También tenemos el honor de tener a Stella Manzano, quien es médica ginecóloga y quien nos hablará sobre el aborto, la vida de las mujeres que está en juego y nuestra libertad para decidir sobre nuestras vidas, sobre nuestros cuerpos. También tendremos a la ingeniera biomédica Cecilia Bufa, quien nos hablará de las mujeres en la historia de la programación. Teníamos planificado el aporte de Sonia Gutiérrez, quien es médica intensivista, pero quien ha tenido un inconveniente de último momento. Le mandamos un gran saludo y desde ya la comprometemos para que hable igualmente sobre fibromialgia, que era lo que tenía planificado hablar hoy. No faltará ocasión. Vamos a ir a nuestra cortina musical, que es un fragmento del tema Guapa de Añagüita de la Puna. Antes de la cortina, tengo una buena noticia y una mala noticia. La primera es que Erdogan, el presidente de Turquía, ha decidido salir del Tratado Europeo contra la violencia machista. Como siempre, se dan buenas razones para estos retrocesos, de manera que la gente lo cree e inclusive lo apoya. En este sentido, Erdogan dice que la violencia machista es un crimen de lesa humanidad, con lo cual no tiene sentido que Turquía esté en el acuerdo europeo contra la violencia machista. Es un argumento absolutamente falaz, pero que deja a las mujeres turcas muy vulneradas y es un retroceso enorme. Siempre pensamos que los avances son lo lógico y eso debiera ser, pero desafortunadamente no es así. Y aquí vemos muchas manifestaciones se han producido en Estambul y otras ciudades de Turquía para resistir esto, ¿no? Y la buena noticia es que también con la excusa terrible, el pretexto de abogar por los derechos de las personas trans, a quien le enviamos desde aquí nuestra solidaridad. Hay elementos, hay lobbies que están intentando minar los avances, especialmente a nivel legal, en cuanto a la igualdad de sexos, entre sexos, por lo cual organizaciones feministas han alertado a la ONU desde distintos, con una misiva, alertando justamente sobre estos lobbies, que es una gran industria. Luego en algún momento hablaremos un poco más. Y una muy buena noticia para Jessica Gutiérrez y por supuesto Mudeva. Jessica pertenece al equipo de La Vida en Violeta y ella pertenece también a Mudeva, que es Mujeres Derribando Barreras, una agrupación de
mujeres con diferentes discapacidades que trabajan en distintas iniciativas y proyectos para su empoderamiento. El equipo latinoamericano de justicia y género, de entre 150 postulaciones de todo el país a la convocatoria para organizaciones de la sociedad civil en el marco del proyecto Cerrando Brechas, Mudeva ha sido elegida en primer lugar, así que nuestras felicitaciones, Jessie, que está aquí, nos está acompañando esta tarde, Alicia, a todas las referentes de Mudeva. Y tengo que decir que también hay otras organizaciones de Jujuy que han ganado esta convocatoria, han sido seleccionadas, pero bueno, Mudeva en primer lugar, así que un gran abrazo. Estás escuchando La Vida en Violeta. Y vamos a la entrevista con Agustina Matío. Hola. Estamos súper emocionadas con esta novedad, las jóvenes en vanguardia absoluta. Contanos, ¿cómo surge este primer equipo enteramente conformado por mujeres en el automovilismo argentino? Bueno, primero que nada, buenas tardes para vos y para todos. Y la verdad es que, bueno, yo hasta marzo o fines de febrero estaba corriendo en una categoría nacional, que era la Fórmula Renault Metropolitana. Y bueno, yo a la chica que es la dueña del equipo básicamente, la conocía desde que había arrancado en esa categoría. Y bueno, la verdad es que en ese fin de semana de carrera me fue a presentar este proyecto. Que bueno, me comentó que era para la categoría de Top Race, que era un equipo 100% femenino, ya que eran, bueno, las pilotos, después las mecánicas, ingeniera mujer también, y bueno, ella como directora de equipo. Así que bueno, me pareció una muy buena idea, era primero que nada, bueno, realizar una prueba y ver cómo, si me gustaba y demás, porque bueno, yo estaba acostumbrada a otro tipo de autos. Y bueno, fue esa prueba de 2 o 3 vueltas nada más, y después tuve otra prueba en La Plata, que la verdad que me fue muy bien, así que bueno, por eso me dio muchas ganas de comenzar el proyecto este. Te puedo hacer una pregunta totalmente personal y es, ¿desde qué edad estás en este mundo del automovilismo y desde qué edad sos pilota? Sí, desde hace muchos años ya, desde los 9 años, desde muy chica arranqué. Un poco por mi familia, porque mi papá y mi tío corrían en karting, así que bueno, yo creo que viene un poco desde ahí que me guste el automovilismo. Fue en unas vacaciones que vi una pista de karting de alquiler y me subí ahí, y bueno, desde ese momento nunca más me bajé, así que bueno, empezó todo un poco por eso. Excelente. ¿Y qué decía tu mamá, por ejemplo, que las madres tendemos a ser medio sobreprotectoras? No, la verdad es que nunca se quejaron ni nada, siempre me acompañaron en lo que yo decidí que iba a hacer. Quizá porque, bueno, como mi papá corría, mi tío estaba un poco acostumbrada, entonces como que no le quedó otra. Y bueno, pero como te digo, hace ya de muchos años, entonces como que ya está acostumbrada a ver que yo practique eso. Correcto. Entonces, contanos un poco la historia, cómo surge esta iniciativa. Y yo ni sabía que había mecánicas, mujeres, etcétera. Sí, bueno, es todo un poco raro, ¿no? Porque, como vos decís, en el automovilismo se ven nada más hombres, o sea, pilotos hay mujeres, pero bueno, mecánicos y demás son toda la mayoría hombres. Recién ahora con esto del equipo que, bueno, presentó Tamara, se ven mujeres, pero bueno, ingeniera por ahí había, pero tampoco como que se daba a conocer mucho. Entonces por eso es como que fue una revolución todo esto del equipo femenino, porque es, bueno, el primero y antes por ahí no se veía mucho. Los nombres de todo el equipo para que nadie se sienta excluida y de paso le enviamos un gran saludo desde La Vida en Violeta. Bueno, la dueña del equipo es Tamara Vital, después, bueno, las chicas que corren, Valentina Funes y Rocío Migliore, y bueno, yo, y después las mecánicas se llaman Milena, Agustina, Victoria y
bueno, me olvidé el nombre de... Bueno, Ya va a venir. perdón, pero falta uno. Y bueno, después la ingeniera Estefanía Onofrio se llama. Perfecto. ¿Y qué dificultades especiales han tenido, han encontrado en que han debido superar para conformar este primer equipo? Y bueno, la verdad es que por ahí todavía no se dan a conocer mucho las dificultades porque como recién arranca todo, es comenzar a que se arme todo el equipo y demás, porque bueno, todo lleva un presupuesto, armar todo el equipo. Por ahí lo que más dificultad me comentaba la dueña del equipo que él tuvo fue al momento de buscar chicas mecánicas. Hay chicas que le gusta, pero no es fácil ser mecánica porque obviamente que el hombre tiene otra fuerza y demás. Eso fue lo que ella me comentó, pero la verdad que con lo otro venimos trabajando bien. ¿Cuáles son los proyectos a futuro? ¿De dónde piensan correr? ¿Ya han corrido, por ejemplo? ¿Ya han hecho pruebas? ¿Cómo va eso? Sí, bueno, pruebas realizamos. Yo tuve la oportunidad de probar en La Plata o en Buenos Aires. A mí me fue muy bien. Y bueno, ahora la categoría es Top Race, es una categoría nacional, así que es bastante conocida. Y este fin de semana hay carrera, así que bueno, yo igualmente voy a empezar en la segunda fecha, pero el equipo sí ya arranca este fin de semana que corren en Buenos Aires. Aquí me preguntan si los otros pilotos han sido hostiles con ustedes. Sí, la verdad que yo desde mi punto de vista nunca tuve problema con los hombres porque todo este tiempo corrí con compañeros, con hombres y también tuve la posibilidad de trabajar siempre con hombres porque mis mecánicos eran hombres, mi motorista, chasista eran hombres, así que como que ya estoy acostumbrado un poco, nunca me sentí excluida ni nada, es más, siempre yo admiro poder trabajar con ellos porque son los que a nosotras nos enseñan básicamente. Pero bueno, ahora me toca trabajar con todas mujeres, así que vamos a ver si nos entendemos entre todas, porque después también por ahí es un problema. Muy bien. Y entonces, ¿cuáles son los pasos a seguir para ya conformarse, consolidarse como equipo? Y bueno, ahora este fin de semana corren la primera carrera, así que va a ser todo una prueba, ver cómo funciona el equipo y demás, porque bueno, es todo nuevo, las chicas se tienen que acostumbrar básicamente a ser mecánicas. Creo que ese es el trabajo más difícil, porque después la ingeniera trabaja desde otro punto de vista, o sea, con el piloto, que mira las cámaras y bueno, telemetría y demás, pero creo que, bueno, a ella, pobre, le tocó el rol más difícil que ese, creo que va a ser lo que van a tener que superar. ¿Dónde va a ser esa carrera? Este fin de semana se iba a correr en Concepción del Uruguay, Entre Ríos, pero bueno, porque estaban repavimentando la pista, finalmente corren en Buenos Aires, capital. ¿Qué recorrido hacen? Sí, es una categoría que se corre por todo el país, pero bueno, ahora como todo esto con la pandemia, hay que ver, viste, qué provincia permite que vaya a la categoría y demás, pero bueno, ahora este fin de semana en Buenos Aires se corre. Aquí comenta Estela Manzano que Chabuca Granda, esa compositora e intérprete peruana maravillosa, dice, amaba correr en el automóvil. Ganó una carrera anotándose solo con el apellido, por supuesto. Cuando se sacó el casco y vieron que era una mujer, le quitaron el premio. Sí, Pero generalmente eso fue pasa eso, pero bueno. hace más de medio siglo. Gracias, Estela, eso yo lo ignoraba absolutamente, pero bueno. Sí, a los hombres por ahí le cuesta que les gane una mujer, ¿no? Por ahí, qué sé yo, se ve que con hombres de distinta edad, por ahí más grandes, sí les cuesta aceptar eso, pero ahora como que ya está todo un poco más naturalizado porque ahora hay más mujeres corriendo, entonces desde muy chicos como que ya se acostumbra a correr contra una mujer y por ahí como que no lo notan raro o
malo que le gane una mujer, pero bueno, por ahí en otra época sí era como decís vos, así que les molesta que le ganen las mujeres. El otro día veía que en el 62, en el Gran Premio de Argentina, había ganado también una mujer y había llegado, no sé si una hora entera o media hora entera, que es enorme desde luego, antes que todo el resto de los automovilistas, ¿no? En estos momentos se me escapa el nombre, era una señora que probablemente sea alemana porque estaba manejando un Mercedes-Benz. Stella dice que Chabuca te abrazaría, Agustina. Bueno, me imagino que sí, que qué sé yo, son otras épocas por ahí, yo mucho no sabía de eso, pero la verdad es que me pone contento de ver que hay muchas mujeres en todo este ambiente. ¿Y sabes si es el primer equipo de mujeres en el automovilismo? ¿Sabe si hay otro en otros países de América Latina, por ejemplo? La verdad que no tengo idea si en otros países existe, pero acá en Argentina sí, el primero. En realidad yo tenía una amiga que entrenaba conmigo en el gimnasio y que ella corría en Top Race, que bueno, ahora está trabajando de comisario deportivo en Brasil, que se llama Violeta Pernice. Su idea en una época cuando ella me llevó a competir a la categoría que yo corría hasta hace poco en la Fórmula Renault, su idea era cuando ella dejara de correr, hacer un equipo femenino. Pero bueno, ella, como te comenté, que se fue a vivir a Brasil por trabajo, porque es comisario deportivo, bueno, ahora esta chica tuvo la posibilidad de hacerlo, así que bueno, ya como que la idea venía desde otro momento y no se había podido plasmar nunca. Entonces, bueno, el año pasado querían arrancar y por la pandemia, que bueno, no hubo carreras y demás, quedó para este año, así que bueno, ahora arrancan el fin de semana, vamos a ver cómo empiezan. ¿Dónde será la carrera? Dice Estela. En el Autódromo Galvez, en el Oscar y Juan Galvez de Buenos Aires, ahí en Capital. Y bueno, después se verá de dónde se sigue el campeonato, porque como te dije antes, con lo de la pandemia, hay provincias que por ahí todavía no tienen habilitación para hacer carreras, entonces como que todo se va viendo sobre la marcha. Pero bueno, seguramente sea en Entre Ríos, porque se iba a empezar en Entre Ríos y bueno, por una cuestión de que estaban arreglando el circuito no se pudo, pero ahora empezamos en Buenos Aires. Excelente. Pregunta a Stella si va a ser transmitida por televisión o por internet. Sí, sí, las carreras son transmitidas. Esta categoría, digamos, donde vamos a correr el equipo, la transmite Carburando y bueno, pueden seguir a Carburando por Instagram y ahí publican siempre los horarios de transmisión porque bueno, eso también va variando. Pero generalmente sí, los sábados y domingos es la transmisión por Teis Sports y bueno, empieza generalmente a las 3 de la tarde, aproximadamente 2 o 3 de la tarde. Pero bueno, si después quieren ver los horarios y del fin de semana, en Carburando por Instagram lo pueden buscar. Excelente. Dice Pablo Zambrano, quien es un abogado feminista que nos visita desde Ecuador, que son ustedes un ejemplo a seguir. Muchas gracias. Agustina, mil gracias por haber estado con nosotras en La Vida en Violeta y bueno, les deseamos a todo el equipo, bueno, la mejor de las suertes y bravo, realmente la súper admiro. Mil gracias por haber estado con nosotras y ahora vamos a nuestro primer tema musical. Bueno, muchas gracias. Y vamos a escuchar un tema de una mallorquina maravillosa que se llama El Águila Negra, que fue en realidad un tema de Bárbara, una cantante y compositora francesa, quien compone y canta este tema. Es un tema hermoso, lo van a escuchar en la voz de María del Mar Bonet, en catalán. Desafortunadamente trata de los abusos sexuales en la infancia,
incestuoso. Se lo dedicamos a la gran amiga Sara Barney, quien lucha contra esto apoyando desde hace años a las niñas, los niños y las madres. Vamos a escuchar a María del Mar Bonet con la águila negra. Y es terrible porque es la imagen del águila negra, ¿no?, que va a interrumpir el sueño de la niña. Increíble cómo de algo tan terrible, tan devastador, puede salir algo tan maravilloso. Estás escuchando La Vida en Violeta. Estela, qué gusto tenerte con nosotras. Estela Manzano, médica, ginecóloga y obstetra, feminista absoluta, convencida y muy valiente. Contanos un poco sobre esta ley que nos asegura la vida a las mujeres y nos asegura la libertad de nuestras vidas. Tal cual estás diciendo vos, Verónica, en los fundamentos de la ley 27.610, cuando dicen por qué se sancionó esta ley o cuál es su objeto, dice que es cumplir con varios compromisos internacionales que el Estado argentino tenía en cuanto a garantizar la igualdad entre varones y mujeres, reducir la violencia contra las mujeres, y dice contribuir a la reducción de la morbilidad y mortalidad prevenible. Y esto es importante porque siempre lo que jugaron las personas conservadoras, machistas, misóginas, porque eso es odio hacia las mujeres, es la misoginia, o a veces no llega odio, pero es indiferencia, no les importa lo que nos pase. Siempre nos hicieron creer que el embarazo es una etapa muy normal y que el parto es absolutamente normal, natural y poco riesgoso. Y la verdad es que el final del embarazo y el parto son peligrosos. La mortalidad por complicaciones del embarazo es la tercera o cuarta causa de muerte de mujeres jóvenes en el país. Como las feministas nos habíamos apropiado de esta cifra, que era la tercera causa o cuarta causa de muerte, salió discriminada por sexos. Las 10 causas más comunes de muertes aparecieron discriminadas por sexos hasta el año 2013, creo. Y de pronto en 2014, ¿sabés qué hicieron? Mezclaron mujeres y varones. Entonces, claro, si yo sumo a todos los varones en muertos por embarazo, y es cero, ¿vio? Son la mitad de la población. Y si les... Claro, fue para invisibilizar lo peligroso que es el embarazo. Y de hecho los antiderechos aprovechaban para decir, es la causa 14 o 40. Claro, si la buscan mezclando los dos sexos, pero hasta el día de hoy ningún varón se ha embarazado. No hablo de género, no hablamos de varones trans, hablamos de sexo, lo biológico. No hay varones que se hayan embarazado, el premio de la reina de Inglaterra sigue vacante, y bueno, son estrategias que usan para hacernos creer que parir es seguro, y no. Parir no es seguro, las mujeres nos jugamos la vida en cada parto, y por eso solo el aborto ya debería ser legal. Porque un aborto en Argentina es unas 200 veces menos peligroso que un parto. Yo me puse a sacar todas las cuentitas una vez. Hablando de otras cifras, bueno, el aborto con pastillas es tan seguro que hay un metaanálisis, es el nivel de evidencia científico más alto que puede haber, de un médico español que investigó todos los abortos realizados en Europa y China, desde 1990 a 2010, y en 20 millones de abortos con pastillas, mifepristona y misoprostol, o misoprostol solo, cuando todavía no existía la mifepristona, en 20 millones de abortos no hubo ninguna muerta.
En este país nacen 700.000 niños por año vivos y mueren unas 300 mujeres, de las cuales 250 mueren en embarazo y parto. Y unas entre 30 y 50 mueren por abortos inseguros, abortos hechos con perejil, con sondas, con agujas de tejer, con palitos. He escuchado las cosas más insólitas a lo largo de mi vida. En Salta, cuando hice mi residencia, un método muy común era inyectarse gelatina con sonda, les ponían. La cantidad de muertas que vi fue lo que durante mi residencia, que no las podíamos salvar con nada, porque se infectaban, entraban séptima. Sepsis quiere decir una infección generalizada, que ya daña todos los órganos. Hay daño en el hígado, en riñones, la sangre deja de coagular, y muy pocas viven cuando ya la sepsis está declarada. Entonces, bueno, el aborto tenía que ser legal. Y las mujeres no tendríamos ni que explicar por qué queremos abortar, porque estas cifras son archisabidas en todo el mundo. No hay ninguna novedad. Por más que se esforzaron en mentir y mentir, tantos antiabortos en el año 2018, cuando se debatió la primera vez en el Senado, y volvieron a mentir y mentir en 2020, y no pudieron ya mantener más su mentira. Y si bien la primera vez perdimos, la ley no se sancionó, en un aspecto las mujeres ganamos. Porque la gente, aunque no sepa nada de medicina, alcanza a discernir las mentiras. Sobre todo cuando son muy violentas o cuando se mezclaba mucha cuestión que se notaba que era religiosa. Había tanto enojo, tanto odio desde el lado de los conservadores que, bueno, el aborto es ley, tenemos una ley que es muy linda para lo que es la región, aunque no es perfecta, yo soy muy crítica también en algunos puntos de la ley. La verdad es que, por ejemplo, Uruguay, nuestro país vecino, permite el aborto hasta las 12 semanas y 6 días, el aborto voluntario, y a partir de ahí las niñas y mujeres quedan absolutamente desamparadas. No les reconocen ninguna chance más de abortar, aunque hayan sido violadas, aunque el embarazo, aunque haya peligro para la salud, como lo tenemos todas. Uruguay ha tenido muertas desde la ley de aborto, y lo dijo una médica uruguaya antiaborto que invitaron a hablar en el Senado, el mismo día que me tocó hablar a mí. Yo quedé así con la boca abierta porque se le escapó, creo, sin querer, que habían muerto 2 o 3 mujeres que estaban de más de 12 semanas. Lo cual confirma que la clandestinidad mata. Fueron pobrecitas mujeres que se hicieron abortos como pudieron, porque el sistema de salud las dejó desamparadas. Nosotros en Argentina, y Uruguay tenía un buen código penal, parecido al nuestro, que permitía el aborto sin plazo por causales, fuera por violación o por riesgo para la salud o la vida. En Argentina estas causales se mantienen, porque es lo humano. Soy una médica con muchos años de antigüedad. Me recibí en 1985. Hace 35 años que soy médica, lo cual hace que haya visto morir demasiadas más niñas de las que quisiera haber visto. Y que sé, no solo por las estadísticas, sino por la experiencia directa, que son las niñitas las que en general piden más tarde los abortos, porque son violadas en sus familias, por el padre, el abuelo, el tío, algún familiar o algún amigo de la familia. Estas niñas no se animan a pedir el aborto tempranamente o no se dan cuenta. Son a las que más queremos proteger. Bueno, nuestra ley no las deja desprotegidas. Y después tenemos el aborto voluntario sin dar ninguna explicación hasta las 14 semanas y 6 días. Cualquier mujer o varón trans o niña que pida un aborto
hablamos de que somos niños o niñas hasta los 18 años, pero el Código Civil de 2015 dijo que tenemos la mayoría de edad en nuestra salud a partir de los 16 años. Entonces, si un adolescente de 16 años viene a pedir un aborto, tiene absoluto derecho al secreto médico, no corresponde pedirle permiso a ningún adulto cercano a ella. Entre los 13 y 16 años, tampoco, porque el Código Civil dice que a partir de los 13 años, entre los 13 y los 16, existe el concepto de autonomía progresiva. Si este adolescente viene y dice que quiere abortar, y entiende, porque le preguntamos, le explicamos obviamente los peligros de un aborto, los peligros de un parto, y ella pide que le guardemos el secreto médico, tiene derecho, porque se decidió que el Código Civil dice que tienen derecho a decidir en lo que son prácticas no invasivas. Pero se definió después qué es lo invasivo y no invasivo. Por invasivo se definió las prácticas peligrosas. Resulta que un aborto es menos peligroso que colocarse una inyección de penicilina. Lo dice la Organización Mundial de la Salud y nuestras estadísticas y las estadísticas de todo el mundo. Entonces, si viene con un aborto temprano a pedir un aborto pequeño, puede hacerlo sin consentimiento, sin que firmen padre, madre o tutor o persona mayor. En lo posible intentamos que siempre estén acompañadas, obviamente. Se habla de esto, se busca que tengan compañía y que firmen, obviamente. Pero supongamos una niña de 14 años, hija de 2 fanáticos religiosos que le quieren prohibir el aborto, lo mismo que si hay una niña de 13 años, hija de 2 testigos de Jehová, que prefieren que muera antes que ser transfundida, la vamos a transfundir. Padres y madres no son dueños de los cuerpos y de las vidas de sus hijos. Y esa edad se considera que ni siquiera entendemos bien lo que es una religión, ¿sí? El morir por un ideal a los 12 años no está bueno. Y si la niña quiere vivir, tiene absoluto derecho a la vida, por más fanáticos religiosos que sean en su familia. Entonces, bueno, en lo posible... Quiere decir que, bueno, están las católicas en todo el mundo y especialmente en América Latina, perdón, las católicas por el derecho a decidir, que, bueno, desde luego ellas, por ejemplo, argumentan que desde María se le preguntó, y María dijo que sí, pero se le preguntó, ese es en algún Eso momento... para los que creen en la Biblia, pero nos tenemos que acordar que yo soy médica para todos, no solo para católicos, evangélicos, sino también para judías, para ateas, para agnósticas, budistas, lo que sea, todo. claro, tal cual. Entonces, cuando queremos meter la religión en las leyes, empezamos a derrapar. Yo prefiero no usar argumentos religiosos porque me parece que no vienen al caso. Está bien, era una no, te entiendo. comentario al margen. Pero es que sí hay, y que ya estoy hace mucho tiempo detrás de ellas, porque obviamente necesito... Obviamente que, a ver, yo fui criada en una iglesia, estudié teología 2 años incluso. Si algo me cansó a mí fue el machismo. Tanto escuchar que el hombre es cabeza de la mujer como Cristo de la iglesia y que debemos perdonar a nuestros padres aunque nos violen, nos maten, al cura, al pastor, fue lo que me hizo descreer absolutamente. Y cuando me volví médica y encima, además de ginecóloga forense, y empecé a ver en tribunales cuando trabajaba en el cuerpo médico forense, que la mayoría de los abusadores o eran de las Fuerzas Armadas o eran gente muy religiosa, decidí que no, que si las religiones no nos vuelven mejores, sino peores,
elijo criar a mis hijos al margen. Pero esto desde una elección personal, ¿sí? Pero a lo que iba era lo siguiente, tenemos una excelente ley y hay leyes que son excelentes. Eso. El tema es que nadie las, es decir, que hay que darlas a conocer y sobre todo hay que hacerlas Tal cual. Y si ¿cómo se volvemos dice? al Funcionales. cristianismo, Jesús jamás habló contra el aborto. Y en el Antiguo Testamento no hay un solo párrafo que diga que abortar está prohibido. El machismo ha equiparado el aborto con el homicidio y la Biblia no lo equipara. Pero si nos vamos a poner a hablar de teología, No. ahora hablemos de nuestra ley. Exacto, ¿cómo se implementa? ¿Cómo se la hace real? Porque resulta que en Tucumán, por ejemplo, hubo una aberración que querían volver más de 100 años atrás, es decir, antes de la ley de 1919. Pero no han podido. Algo Gracias a muy Dios. auspicioso y que nos alegra es que los antiderechos en cada provincia, en muchas como Salta, Chaco, San Luis, San Juan, Misiones, intentaron por todos lados que declararan inconstitucional esta ley y no han podido en ninguna provincia. La última fue San Luis, el día que en Chaco declararon, porque una jueza les hizo lugar en Chaco. Después, en segunda instancia, ya dijeron que no, que la ley obviamente es constitucional. El mismo día, en San Luis, una jueza católica declaró que era ilegal, y hoy ya una compañera de San Luis me avisó que la ley vuelve a regir en San Luis. A ver, son todas excusas. Lo que sí vemos en todo el país es que han aumentado mucho los efectores. Muchos médicos no garantizaban aborto porque tenían miedo, porque al ser nosotros los que teníamos que definir si había peligro para la salud, para la vida, o les parecía que, ay, si después alguien dice que no la violaron, qué sé yo, o porque les era cómodo, no sé, no hacían abortos. La cuestión es que desde que está esta ley, a pesar de que permite la objeción de conciencia, se han sumado muchísimas médicas, médicos, parteras, enfermeras que ya se han dado cuenta que es ley. Como pasó con matrimonio igualitario, que primero hubo mucha resistencia y hoy ya para todo el mundo es re normal. Bueno, yo creo que con aborto va a ser igual. Hubo mucha resistencia inicial, todavía estamos en esta etapa de resistencia, porque en enero se promulgó, pero la verdad es que ya vemos cómo se suman, se están dando cursos virtuales desde el Ministerio de Salud de Nación para todo el equipo de salud, para que todos entiendan que es legal. Hay un curso de aborto de 8 clases que va a empezar ahora de implementación de la ley, tal cual vos decías, IBE e ILE. Es para administrativos, enfermeras, parteras, médicos, psicólogos, abogados, para que nos saquemos las dudas y que toda la gente pierda los miedos legales y aprenda también la parte médica, cuántas pastillas hay que usar, hasta cuántas semanas abortan en la casa. Otra cosa linda que tiene nuestra ley es que no exige que las mujeres sean vistas por un equipo técnico interdisciplinario. La ley uruguaya sí lo exige. Una mujer para poder abortar sí o sí tiene que ser vista por una psicóloga, una o un trabajador social y un médico. Hay que conseguir armar el equipo. Y aparte esto nos hace sentir juzgadas. Esto es como que es tan raro o inmoral o qué sé yo. Y yo siempre digo que tendría que ser al revés. Que de última quienes deberíamos hacer ver por médica, psicóloga y trabajadora social es a las que quieren ser madres, porque hay que ver si tiene los medios para tener un hijo, si psíquicamente está preparada, porque tener un hijo es una responsabilidad inmensa, Enorme. es hacernos cargo de otro ser humano en toda esa etapa de la niñez, de darle una estructura para que sea saludable, que no sea un psicótico,
Bueno, neurótico va a ser, como somos todas. Pero bueno, lo que yo muestro esto es lo absurdo. ¿Por qué todo ese equipo? Nada más que para complicarle la vida a la mujer. Porque no es para cuidarla. Para cuidar a la mujer y a los futuros niños tendríamos que ponerlo a las que quieren tener bebés, no a las otras. Y Excelente. Estela, se nos va a ir el tiempo. Te ay, agradezco muchísimo. La próxima vez, porque bueno, has tenido la gentileza de aceptar ser parte del equipo de La Vida en Violeta. Para nosotros es un lujazo realmente. Así que la próxima vez seguimos con este tema y con otros, porque realmente la salud de las mujeres es otro terreno, otra tierra incógnita, ¿no? Se sabe tan poco, así que mil gracias por haber estado te con nosotros. agradezco y quiero quedarme a escuchar la historia de las mujeres y me encantó escuchar a Agustina. Perfecto, excelente. Vamos a escuchar una, una intérprete jujeña que se llama Luciana Jurí, en La Voz del Jazmín. Maravillosa versión de Luciana Jurí de La Flor del Jazmín. Vamos a escuchar a Cecilia Bufa, ingeniera biomédica. Este video es sobre los aportes de las mujeres en la programación. ¿Alguien sabe cuánta influencia tuvieron las mujeres en el desarrollo de la programación? Y si les dijera que fueron las mujeres las protagonistas principales de la historia de la programación, quienes desarrollaron los primeros programas, los primeros lenguajes de programación y los primeros manuales con los conceptos y bases principales, ¿me creerían? Soy Cecilia Bufa y vengo a contarles una parte de la historia que tal vez les sorprenda por ser tan poco conocida y al mismo tiempo tan importante para nuestra forma de vida actual. Todo arranca a mediados del siglo XIX con Charles Babbage, que buscaba diseñar máquinas que resuelvan por él cálculos matemáticos engorrosos y que llevaban muchísimo tiempo. Primero explora la máquina diferencial, que era como una calculadora pero de propósito especial, es decir, que servía para hacer una y solo una tarea muy específica. Eso no le convencía por completo porque prefería una sola máquina que hiciera muchas cosas a la vez en vez de tener que hacer una máquina por cada cosa que quisiera calcular. Así es que inventa la máquina analítica, que en vez de ser de propósito especial era de propósito general. Y es en este punto donde aparece la primera mujer de esta historia, que es Ada Lovelace. Ada Lovelace, con 27 años de edad, escribe el primer programa de computadora de la historia. Lo hace como un ejemplo para explicar cómo se puede usar la máquina analítica de Babbage. Y es ahí donde crea lo que conocemos hoy como rutinas, subrutinas, condicionales y bucles recursivos. De hecho, esos son 4 conceptos bases de la programación que se siguen usando así, tal cual hoy en día. Ada Lovelace también predice futuros usos que podría tener la máquina analítica más allá de los cálculos matemáticos que propuso Babbage. Plantea que podría usarse para producir arte, música, literatura y así cualquier cosa siempre y cuando se supiera cómo ordenárselo. Desde esta fecha, estamos hablando de 1843, las ideas siguen avanzando pero muy lentamente, hasta que en 1943 aproximadamente, es decir, 100 años más tarde, en el contexto de la Segunda Guerra Mundial, surgen 2 inventos muy importantes para la historia de la computación. La computadora Mark I del Ejército Naval y la ENIAC de la Universidad de Pensilvania. Ambas computadoras fueron pensadas para calcular trayectoria y puntería de armas en el contexto de esta guerra. Y fue ese contexto el que dio la oportunidad a las mujeres, como sabemos siempre relegadas más bien a tareas domésticas y de cuidado de niños, a tomar otro tipo de protagonismo en esta historia, ya que los hombres estaban en ese momento en campo de batalla. De hecho, el mensaje de búsqueda de la convocatoria decía específicamente que buscaban mujeres para trabajos en ingeniería y ciencia, donde formalmente se prefieren hombres, eso decía el aviso, pero que dada la situación era tiempo de considerarlo. Al principio se contrató a las mujeres para hacer específicamente cálculos de las trayectorias de los misiles a mano,
y es por eso que se las llamaba computadoras humanas. Ya cuando lograron construir el ENIAC, eligieron 6 de esas computadoras humanas para que hagan la programación de la máquina, lo cual se consideraba como algo secundario y tedioso, porque en ese momento lo importante de la máquina era el hardware, es decir, la parte eléctrica, la parte mecánica. El software era simplemente cosa de mujeres. Estas 6 mujeres elegidas fueron Betty Snyder Holberton, Jean Jennings Bartik, Kathleen McNulty, Marlene Westcott Meltzer, Ruth Lichterman Teitelbaum y Frances Villa Spence. En 1946 lanzaron al público el ENIAC y la demostración fue con uno de los programas que justamente ellas habían diseñado y que resolvía la trayectoria de un misil en 15 segundos, algo que a mano, con las computadoras humanas, tardaba varias semanas. Y lo curioso de esto es que a la cena de celebración por el éxito del lanzamiento, ninguna de estas mujeres fue invitada. Recién en 1997, es decir, casi 50 años después, se les da el reconocimiento que merecían. Antes, escuchen muy bien esto, cuando se las veía en las fotos al lado de las máquinas, se pensaban que eran modelos que posaban al estilo de publicidad. Y esto se pensó por muchísimos años. En el caso de la computadora Mark I, aparece otra gran mujer que es Grace Hopper. Ella fue elegida para liderar la programación de esta máquina. Hopper escribió el primer manual de 500 hojas con los fundamentos principales de la programación. Un dato curioso en la historia de Hopper es que en 1947, mientras trabajaba con su equipo en la Mark II, encontraron dentro de los circuitos a una polilla atascada que provocaba errores en la ejecución del programa. Y de ahí viene el término bug, que significa bicho en inglés, para referirse a un error de programación, los famosos bugs. Luego del ENIAC, sus creadores emprendieron su propia empresa para fabricar una computadora ya comercial, la Univac. Y para esto no les quedó otra que contratar a las personas más calificadas en programación en ese momento, que eran las 6 programadoras del ENIAC y Grace Hopper de la Mark. Hopper en este marco sentó las bases para la creación de COBOL, que fue el primer lenguaje de programación comercial y multiplataforma, ya que fue a ella a quien se le ocurrió que las computadoras deberían poder programarse en inglés, es decir, compatibilizar el inglés con el lenguaje máquina. Y así fue como crea su propio compilador, el Flowmatic. No quisiera dejar fuera de esta historia a otra gran programadora, esta ya sí un poco más conocida, o eso espero, que es Margaret Hamilton. Margaret dirigió al equipo programador de Apolo 11, la primera misión de la NASA en aterrizar a una persona en la Luna, nada más y nada menos. Más conocida tal vez por la increíble foto donde está parada al lado de una gigante pila de hojas, alta como ella misma, con todo el programa que había desarrollado con su equipo. Ella logró que el aterrizaje se diera exitosamente, ya que se le ocurrió considerar la posibilidad de que por algún error humano la computadora se sobrecargue en un momento clave y por ello no pueda ejecutar una tarea prioritaria. Parecía imposible que pase una cosa así, siendo que los astronautas estaban súper entrenados, y por esto no se lo creía tan importante. Pero por suerte lo consideraron, porque justamente fue eso lo que sucedió. En un momento clave, el tripulante se equivocó de botón, la máquina se sobrecargó, y si no fuera por esa rutina de contingencia que le dio prioridad al aterrizaje, podría haber ocurrido una tragedia. Entonces, recopilando, tenemos a Ada Lovelace, que hizo el primer programa de computadora de la historia, las 6 programadoras del ENIAC y Grace Hopper de la Mark, que crearon las bases de la programación, las dejaron por escrito, luego programaron el Univac ya como computadora comercial, desarrollaron el primer lenguaje de programación comercial y permitieron compatibilizar el inglés con el lenguaje máquina. No solo eso, sino que rematamos con Margaret Hamilton, haciendo aterrizar de manera segura al primer hombre en la Luna. La verdad es que no se entiende muy bien cómo es que con esta tremenda historia de bases femeninas sean casi todos hombres en el mundo de la programación. De hecho, yo siendo ingeniera, durante toda mi carrera nunca había escuchado hablar de esta historia. Una teoría de por qué sucede esto podría ser que con la llegada de las computadoras hogareñas, en las publicidades se mostraba cómo el hombre trabajaba en la computadora, cómo los niños jugaban videojuegos en la computadora, y las mujeres, todavía de fondo como modelos publicitarias, cocinaban, lavaban los platos y cuidaban a sus hijos. Otra posible teoría podría ser que simplemente cuando se entendió la importancia del software y su potencialidad,
los hombres decidieron ocupar ese espacio de poder y rápidamente las mujeres fueron desplazadas nuevamente. O simplemente se terminó la época de guerra, los hombres volvieron rápidamente a sus posiciones de privilegio y las mujeres volvieron a sus típicas tareas de cuidado y de hogar. Más allá de cómo se hayan dado los hechos, no podemos dejar de considerar que hay un factor de poder y un factor cultural que van desde los juguetes que les compramos de pequeñas a las cosas que les decimos, a las publicidades a las que están expuestas, los referentes que toman como ejemplo, y así podríamos seguir mostrando todo lo que sucede sin darnos cuenta y que vuelven cada vez más difícil a las mujeres posicionarse en ciertas ramas estratégicas, como es el caso de la programación. Sin embargo, la historia, como ven, nos demuestra que claramente en este oficio fuimos pioneras y tenemos alto potencial. Entonces, es importante trabajar para romper los estereotipos, para romper los prejuicios, los pisos pegajosos y los techos de cristal que nos limitan en nuestro accionar día a día y en nuestra capacidad para generar un impacto en el mundo desde cualquier rama que nos interese. Excelente, realmente felicitaciones, felicitaciones Cecilia. Tengo que decir que Cecilia ha sido mi profesora y ha sido excelentísima profesora. Para redondear este segmento, realmente qué maravilla que se pueda visibilizar al fin a estas mujeres, y ese es el trabajo que estamos haciendo las feministas desde hace muchísimo tiempo. El otro día escuchaba a Felipe Piña cuando dice, bueno, no hay que escribir una historia de las mujeres, sino incorporarlas a la historia oficial. No, hay que escribir, hay que resignificar todo. Porque, por ejemplo, aquí estaban hablando en el chat mujeres afroamericanas a las que llamaban computadoras humanas y que no eran reconocidas, no podían siquiera, acota Stella, usar los baños por ser negras, porque era claro en los años 60, en los años de la segregación. Vamos hacia una convocatoria que quisiera hacerles de un proyecto social. Primero que nada, muchísimas gracias, Vero, por este espacio y encantadísima de estar formando parte de este grupo colectivo para visibilizar todos los inconvenientes a los que nos encontramos siempre las mujeres. Bueno, eso quería aprovechar a decirlo. Y bueno, hacemos un sorteo para participar de manera gratuita de un taller de liderazgo y resolución de conflictos que comienza el lunes 19 de abril, son 6 encuentros los días lunes de 18:30 a 20:30, y para el costo en sí del taller son una donación a partir de 700 pesos en adelante, según lo que pueda cada participante, a la Fundación Moviendo Montañas, que es una fundación que está en la provincia, en Córdoba capital, y ayuda a personas en situación de vulnerabilidad en los barrios más vulnerables de Córdoba, como por ejemplo el barrio Müller, a salir de situaciones conflictivas de drogadicción y de falta de trabajo y un montón de aspectos. Hacen una ayuda muy integral y tienen unos emprendimientos muy, muy buenos. Así que bueno, decidimos en esta oportunidad, en esta tercera edición, hacer una donación hacia ellos. Y en este caso igualmente estamos haciendo un sorteo. Para participar del sorteo hay que ponerle like a la página de Instagram de La Vida en Violeta y a la de SEO, que es Claves Estratégicas Organizacionales, que somos quienes organizamos el taller, ponerle like a la publicación del sorteo y etiquetar a una persona para que también se entere del sorteo y del taller y demás. Así que bueno, muchísimas gracias, Vero, por el espacio, y nuevamente, bueno, los invitamos a participar. Un abrazo. Encantadísima, y bueno, decirles que realmente lo hice yo, bueno, junto con mi hijo, y quedamos encantados. Realmente esperábamos con muchas ansias los sábados en los que podíamos escuchar este taller y bueno, y participar. Es muy dinámico, a mí me encantó la verdad, y sobre todo
porque también corresponde a proyectos sociales. Una convocatoria desde La Vida en Violeta para que se sumen al taller y también para el sorteo, ¿por qué no? Anuncios. Para la próxima semana vamos a tener a Justo Fernández, quien ha presentado o ha publicado este nuevo libro de su autoría, Hombres con sin H y con B corta, reflexiones sobre la masculinidad. Y tengo que decir que sobre masculinidad, reflexión sobre la masculinidad tóxica está saliendo cada vez más y está saliendo a debate cada vez más y es algo muy esperanzador. Hay un documental que se llama El Círculo, que también es protagonista Justo, y va a hablar sobre él el próximo 6 de abril. Dice aquí El Círculo, el documental que desnuda la masculinidad tóxica desde adentro. También vamos a tener a Cecilia Jiménez de Mujeres por Ingeniería, porque las chicas de Mujeres por Ingeniería han hecho un montón de eventos y de paneles y de encuentros por el mes de la mujer. Ellas lo han abarcado absolutamente. Hasta ayer estaban con eventos realmente muy, muy interesantes. Vamos a escuchar qué es lo que han hecho, quiénes han estado, qué debates se dieron, qué se visibilizó justamente en este tema. Y también vamos a tener a María José Binetti, quien es filósofa, investigadora del CONICET y activista por los derechos de las mujeres basados en el sexo. Por supuesto, Laura Franco, a quien le enviamos un saludo enorme porque el 2 de abril es su cumpleaños. Te deseamos lo mejor, Laura querida. Y bueno, te vamos a ver el día 6, abogada de familia y ha pertenecido al equipo de La Vida en Violeta desde 2018. Quiero agradecer a todas y todos los que nos han seguido aquí desde el Zoom y por supuesto en Facebook Live. Nos vemos entonces, nos vemos el próximo martes 6 de abril. Esto fue La Vida en Violeta, una propuesta de nuevos enfoques, iniciativas y empoderamiento. Te esperamos todos los martes.